Bueno, cada vez que ustedes van a una iglesia, van a recibir dos cosas. O una palabra de confrontación o una palabra de ánimo. Son dos tipos de sermones que siempre van a verse. No hay más. Siempre van a ver que el pastor está confrontándolo, que no digas esto, que la cosa y la otra, o los está empujando o lo está animando, ¿verdad?, para recibir el mensaje que se transmite. Santiago nos viene dando una cátedra de confrontación y hoy no es la excepción. Entonces, hoy van a pelear con ustedes mismos, porque el servicio, adivinen cómo se llame. ¿Cómo se llama el servicio de hoy? El orgullo y la insensatez versus la soberanía del Todopoderoso. Un título bastante largo, pero vaya, cuando uno está buscando títulos, como que es como cuando uno hace network marketing, cómo impacta desde el título. ¿Ok? Y nosotros tenemos que decir que vivimos en una época donde el secularismo es el día a día, donde ha invadido la iglesia, y ese secularismo, ¿qué es? Es una visión, es una nueva vida o es la manera de que el mundo ignora a Dios y al ignorar a Dios exalta al hombre. Eso es lo que cuando ustedes escuchan mucho que no, que esa música es secular o que no es que lo secular del mundo, más o menos trata de eso, exaltar al hombre, ¿verdad? Y opacar o ignorar prácticamente a Dios. Muchos venimos a la iglesia, muchos nos casamos, escogemos carreras, tomamos vacaciones, tenemos hijos, compramos, vendemos propiedades, planificamos, ¿verdad? Pero sin tomar en cuenta a Dios. El hombre en su orgullo y en su insensatez digamos, hace planes y pone afuera a Dios de esos planes. Como si Dios no existiera y es como si viviéramos una vida en un ateísmo práctico, como ese algo nuevo desde los siglos, y eso no es algo nuevo desde los siglos, eso viene desde mucho. Y precisamente lo que vamos a charlar en el día de hoy, vamos a ver un retrato de esto. Y ese retrato del día de hoy vamos a empezar y vamos a terminar. Ya veníamos estudiando Santiago, ya hemos mirado el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4 y hoy terminamos el capítulo 4. Desde el 4 al 17 es lo que vamos, capítulo 4 del 13 al 17. Y si me muestras allí, Santiago 4, 13, 17, en la Nueva Traducción Viviente, Leito, nos dice: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Perdón. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Pregunta Santiago. La vida de ustedes es como neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. 15. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, dice Santiago, están haciendo alardes de sus propios planes, pretensiones, y semejante a la jactancia, y esa es maligna. Recuerden que el pecado, el 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Cuando nosotros leemos esto así por primera vez, de pronto a veces no entendemos, y la idea es poderles explicar qué es lo que quiere decir esto. Pero para eso vamos a poner un poquito en contexto la situación. Resulta que el pueblo judío, ¿verdad? Todos sabemos que los judíos son por excelencia grandes negociantes, grandes comerciantes. Donde hay un judío, hay negocio. Donde va un judío, va dinero y siempre va a estar la comercialización de algo.
Y muy seguramente en esa época Santiago identificaba de que había un grupo selecto de personas, ¿verdad?, que muy posiblemente estaban viviendo de esta manera. Y muy seguramente ese grupo estaba diciendo, ok, aquí hay una nueva ciudad, vamos a ir a esta ciudad porque aquí vamos a encontrar oportunidades, aquí vamos a hacer grandes negocios, nos va a ir bien, vamos a montar esto y vamos a ganar dinero. Muy posiblemente eso estaba pasando en la mente de ellos. Si lo traducimos a los tiempos de ahorita, yo me visualizo y me pongo, es como un grupo de profesionales, ¿verdad? Un grupo en un aula donde ese grupo de ejecutivos están haciendo una planificación estratégica, ¿verdad?, para montar nuevos planes de negocio, para montar una nueva sucursal. Tienen su PowerPoint, y en ese PowerPoint tienen sus proyecciones. Esas proyecciones quedan analizando estrategias de mercado, analizando todo, digamos, lo que puede encerrar, montar un nuevo negocio, estrategia de finanzas. Podrían decir, proyección va de que vamos a ganar tanto y vamos a repartir las ganancias si nos va bien en esa nueva estrategia de mercado. Pero, ¿verdad?, dice Santiago de que es una insensatez. Es una insensatez, ¿verdad?, hacer esto, porque los planes sin tomar a Dios o no tener en cuenta a Dios en cuenta es una jactancia, y eso nos lleva a nuestro primer punto. Cuando nosotros miramos el versículo 13, digamos, analizando esa insensatez de no hacer planes con Dios, el versículo 13, miremos lo que dice. Presten atención, o sea, escuchen. Los que están diciendo, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y allí ganaremos dinero. Ahora, él no está hablando específicamente a esos comerciantes, a esos mercaderes, sino también que nos está hablando a nosotros. O sea, que van a ir de un lado a otro diciendo de que vamos a ganar dinero y demás. Déjame y te aclaro algo, antes de poder entrar en el núcleo y en el corazón de la prédica. Santiago, y yo quiero que te quede claro aquí, que Santiago aquí no está hablando o no está diciendo de que hacer planes es malo, de que el planificar es malo, de hacer negocio es malo. Él no está diciendo eso. O sea, lo que él está diciendo es que hacer planificación sin Dios, ahí sí está el error. O sea, Santiago dice que el planificar y hacer planificación financiera y tener una buena administración debe ser buenos hábitos de nuestras vidas. No está mal planear el futuro. Tu vejez, por ejemplo, no está mal planificarla. No está mal hacer planes a largo plazo para mi vejez, para mi futuro, para la universidad de tus hijos, por ejemplo, aquellos que ya tenemos niños que van al high school. No está mal que tú comiences a planificar y comiences a tener eso en perspectiva de cuando ya vengan cuando esos hijos vayan a la universidad, pues ya todo eso esté saldado. No está mal. Aquí el punto es que están tomando en cuenta, si estás tomando en cuenta en esa planificación o estás dependiendo de Dios, ¿verdad?, y tienes en cuenta algunas prioridades básicas, bíblicas, que hoy vamos a aprender. Entonces, el problema que nos plantea Santiago aquí es que el hombre en su arrogancia, ¿verdad?, de una manera arrogante, de una manera orgullosa, muchas veces nos creemos el dueño de la vida, el dueño del mundo, el dueño de los procesos, que todo lo podemos hacer. Y ellos aquí, en lo que presenta ese versículo, estamos hablando de 5 versículos, de 5 elementos. Ellos dicen, escogeremos el momento, escogeremos el lugar, escogeremos el tiempo, nos irá bien, desarrollaremos y haremos y ganaremos. Ahora, no te asombres. No te asombres porque nosotros somos así. Tú y yo somos así.
voy a la universidad, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar 4 o 5 años, voy a conseguir un trabajo, y terminaste la universidad y el trabajo a veces no llega, ¿verdad? Tienes tu pareja, planeas casarte, voy a tener 3 hijos, 5 hijos, como decía mi esposa, que ella quería tener 5, yo le dije, busca otro, conmigo no. Y muchas veces los hijos no llegan. Vas a montar tu propia empresa, me va a ir bien, y pum, al año quiebras, como nos ha pasado a muchos aquí sentados. Entonces, en 2 años voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y la clásica, a todos nos ha pegado aquí, la clásica, el sueño australiano. Voy a ir a Australia, me voy a montar y en 1 año, 2 años ya yo voy a estar trabajando en la mina, porque yo soy profesional y yo aquí en mi país era la lumbrera. Y te toca, lo dejé todo por venir a Australia a limpiar baños. Eso, ¿verdad? Entonces, fíjate que no estamos tan lejos de estos tipos, sobre todo los que estamos aquí sentados. Porque es que hacemos muchos planes, pero te pregunto si en esos planes estaba Dios, cuando tú decidiste hacer la cuestión. Y Santiago aquí nos da algunas advertencias, o sea, nos da una advertencia en el versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, sin embargo, ¿verdad? No sabrás cómo será tu vida el día de mañana. Solo es un vapor por un corto tiempo y luego se desaparece. En una versión dice eso, en la versión que yo les traje, dice, es como la tiniebla, es como la neblina del amanecer, que aparece un rato y al rato apenas sale el sol se esfuma. Proverbio 21 dice, no te jactes del día de mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Te voy a contar una historia que es muy conocida por muchos, y dice la historia así. En una ocasión el Señor contó una historia sobre un hombre que era agricultor y él había sembrado en su tierra. Sucede que ese año fue muy bueno, fue de gran abundancia, la cosecha fue de una manera espectacular. El hombre comenzó a recoger todo el grano que había cultivado y se dio cuenta que los graneros no le satisfacían. Los graneros eran muy pequeños para lo que él estaba recogiendo. La abundancia era de tal manera que ese año fue brutal. ¿Qué podía hacer él con tanto dinero? Se preguntaba. Pero pensando las diferentes opciones, llega a la conclusión que lo mejor que podía era demoler los graneros que ya tenía y luego construir uno más grande, calculando la cantidad de grano que ya él había cosechado. En esa oportunidad, él se puso a hacer números, como quizás nosotros nos ponemos a calcular. Bueno, está entrando buen billetico, ya estoy trabajando profesional, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con tanta plata? Y dijo, de manera que pensando en el futuro, ya lo tengo asegurado, de aquí en adelante ya no hay por qué preocuparme. Lo único que haré de ahora en adelante es dedicarme a comer, dedicarme a beber, dedicarme a gozar, porque no voy a tener que trabajar por el resto de mi vida. Sin saber que el Señor le había decretado que esa misma noche él tendría que morir, y por eso fue que el Señor le dijo, eres un necio, hoy perderás tu alma, tú vas a morir esta noche, y todo lo que has acumulado, todo ese tesoro, ¿de qué va a ser? Esta historia de Jesús la podemos encontrar en Lucas 12, desde el 16. Tiene muchas enseñanzas, realmente. O sea, puede salir una prédica completa de esta enseñanza. Pero lo que quiero resaltar aquí es que no podemos tener la seguridad del futuro, de lo que va a pasar mañana. Muchas veces ni siquiera tenemos controlado el presente. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar
Es más, ahorita a las 7 de la noche no tengo ni idea qué va a pasar. Y este tipo estaba organizando toda la cuestión del mañana. Entonces, hermanos, este hombre no estaba viendo más allá. Todos los planes que él tenía y todo lo que él se dijo: ya no trabajo más, de aquí en adelante no trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas posiciones? Que nos queremos ser independientes, tenemos libertad financiera aquí, que queremos montar negocio acá, ya con este negocio ya yo no trabajo más porque tengo el futuro asegurado. Y pum, pasa algo y ya ese seguro asegurado no estaba como tan asegurado, ¿verdad? Entonces, así estaban los hombres de negocios, así estaban estos tipos. Y decían: vamos a viajar, vamos a hacer esto hoy y mañana. Nos vamos a asociar. Es como si muchas veces dijéramos: vamos a hacer esto, me voy a asociar con tal persona, pero esa persona no me va a engañar. Esa persona va a ser fiel amigo porque es mi llave, es mi amigo, creció conmigo. Y él no me va a engañar porque es mi amigo. ¿Y cuántos esos amigos que montaste el negocio con él fueron los que te defraudaron y te dieron la estocada final, ¿verdad? Entonces te hago la pregunta: ¿cuántas veces has pensado así? No sé tú, pero yo bastantes veces. Y vaya que me he pegado unas que yo no sé por qué no tengo cicatriz. Me he estrellado bien duro. ¿Cuántos negocios he montado y me han salido como no tenían que salir? Me he asociado con las personas que no me tenía que asociar, ¿verdad? Has empezado una relación con un novio, con alguien, una futura esposa, futuro esposo, pensando que te iba a ir bien, y vaya que la cosa no funcionó. Las relaciones no estaban por ahí. ¿Cuántas vacaciones has planeado? Y fue un completo desastre. Todo salió al revés. ¿Cuántos emprendimientos fallidos? Y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Yo me maravillo y me entristece cuando veo personas tan jóvenes que se les va la vida ahí, así. O sea, un accidente de tránsito les cambia la vida completamente a una familia. Se murió esa persona de 20, 21 años y la mamá nunca más se pudo recuperar de esa pérdida. Planes completamente destruidos en un segundo. Miraba las estadísticas de aquí de Australia, las estadísticas de tránsito, y mueren alrededor de 1.200 personas por año. Eso nos da un promedio de 4 personas diarias. Pero estas personas son menores de 20 años. ¿Ustedes saben cuántas personas murieron en el COVID 2020? Ahí les traje las estadísticas. 14.9 millones de personas murieron en el COVID. ¿Sabes cuánto es la población de Australia? 25 millones de personas. Lo que quiere decir que el 60% de la población de Australia, si lo miramos en cifras, murió en el COVID. O sea, la vida es así. Recuerden el COVID, muchos de ustedes con el COVID estaban allá, y nosotros estábamos aquí de este lado, viendo cómo pasaba el COVID. Y se pasó feo. Y personas, amigos míos, crecieron conmigo, jugamos fútbol. Yo tengo 25 años, y los tipos murieron por el COVID. Y eran tipos sanos, decía yo. Pero ¿cómo que el COVID los cogió? Entonces comenzamos. Hermano, lo mismo pasa con inundaciones, lo mismo pasa con terremotos. La vida es un humo, dice Santiago. La vida es neblina. O sea, nada más es, mi abuela decía, nada más estar vivo para estar muerto. O sea, tú no necesitas estar vivo para morirte. Más nada. O sea, no sabemos el día de mañana. Ahora, no digo esto para que nos obsesionemos, ¿verdad? Sino para que entendamos que nosotros no somos los dueños.
de la vida. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no somos omnipotentes, nosotros no somos omniscientes. La muerte es segura, 100% segura. Tú y yo nos vamos a morir. Aunque no lo creas, no sé cuál será tu día, pero nos vamos a morir. Por eso, la mayor preocupación es siempre estar bien con él. El pastor no quiere que yo le diga así, pero yo le voy a decir así, con el man. Tenemos que estar bien es con el Señor. Entonces, mi pregunta, ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Qué va a ocurrir conmigo el día que me muera? ¿Verdad? Eso nos hace ver de que la vida es frágil, es breve. La muerte es segura, como ya les decía. Eso nos lleva al versículo 20, al punto número 2, versículo 15. Y el punto número 2 es que nuestras vidas tenemos que llevarla a un Dios soberano. En vez de estar planificando así, en vez de estar planificando de esta manera que haremos esto y lo otro, entonces el Señor, Santiago, invita a estas personas, te invita a ti y a mí que planifiquemos de esta manera. Lo que deberían decir, dice Santiago, es si el Señor quiere. Y haremos esto y haremos aquello. Solo si el Señor quiere. Si es voluntad del Señor, viviremos así. Nosotros no somos los gobernadores de este mundo, de este universo. Nosotros no somos los protagonistas de esta película. Nosotros siempre somos espectadores. El protagonista de esta película de Netflix es este man. Así es sencillo. Lo que nos dice Santiago, lo que nos quiere mostrar, ¿verdad? Es que muchas veces la vida en las manos de Dios tiene un sentido diferente, pero muchas veces nosotros no queremos reconocer eso. Y esa es algo que debe permear, que debe penetrar en nuestro corazón. Y si tú no lo entiendes, apaguemos y vámonos. Continuamente yo tengo que ser consciente de que yo soy finito. Ese es algo que debemos mirarlo. Si yo no dependo de Dios y no actúo conforme a su verdad, entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo controlar las circunstancias de la vida. Yo no puedo controlar las contingencias en mis finanzas. Yo no puedo confiar en los ahorros que yo tengo en mi banco. Yo no puedo confiar en mi capacidad productiva. ¿Sabe por qué? ¿Alguno tiene idea? Porque la economía se desploma. El dinero se devalúa. El país puede ser afectado por una catástrofe como la vivimos ¿cuándo fueron los incendios? ¿2019? ¿2020? Antes de pandemia. Nosotros cogimos catástrofes ambientales y después pandemia. O sea, la inflación se subió y muchas veces todos estos problemas que se están medio solucionando ahorita, el tema del housing, el tema de todos estos problemas, vienen a raíz de esas dos catástrofes. ¿Por qué? Porque hubo impresión de dinero en todos los países y eso hizo que la inflación subiera, la economía se desplomara. ¿Y quiénes son los afectados? Los que no están preparados, ¿verdad? Tomas malas decisiones de inversión, el dinero se pierde. Muchas veces invertimos donde no tenemos que invertir. Muchas veces hacemos, ¿verdad?, cosas que no tienen sentido, pero nosotros lo hacemos así. Puede venir una enfermedad, te postras en una cama por meses y yo te doy juicio de eso. ¿Quiénes los que estamos aquí trabajan con su cuerpo físicamente? O sea, para trabajar necesitan de ir todos los días. O sea, no están en un computador o no están. ¿Quién necesita? ¿Quién? Que tú tengas una enfermedad física, una ciática, que no puedas caminar y
¿Quién tiene contrato permanente de esos que levantaron la mano? Ahí las manos fueron menos. Imagínate que tú eres casual y si a ti tú no vas a trabajar no te pagan porque tú necesitas de tu cuerpo. Tú necesitas ir allá a presentarte a trabajar. Si tú no trabajas, si tú no te respaldan unos 10 días de annual leave, y si ya te acabas tus 10 días de annual leave, tus 10 días de sick days, te vas a tu annual leave. Y si tú no tienes annual leave, adivina qué, unpaid. Por 4 meses yo creo que no lo aguantas. No aguantas, es más, ni siquiera 15 días de unpaid. Entonces, el factor dinero deja de tener el control. Mi seguridad no está en las cosas materiales. Lo único que tiene el control de las cosas es nuestro Padre Celestial. Es el único que tiene el control de esta película. Hasta aquí vimos que la insensatez de vivir sin Dios, vivir sin planificar, ¿verdad? Nosotros nos llevamos el mundo por delante porque yo soy Ricardo Romero y yo lo que se me atraviese como el sable me lo llevo. Soy fuerte. Pero el man fue más fuerte que yo, que me tiró 4 meses en una cama para ver quién era el más fuerte. Ahora, en tercer lugar, ¿saben ustedes cuál es nuestra tendencia natural? A querer hacer las cosas como nos da la gana. Perdonen que me emociono y a veces digo palabras, pero con el buen sentido, ¿ok? Somos orgullosos, pero hay veces somos no orgullosos. Somos nosotros los hombres, las mujeres, pero nosotros los hombres tras que somos orgullosos, somos testarudos a la vez. O sea, somos monumentales. Y nos dice Santiago, el orgullo nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el versículo 16. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos semejantes a la jactancia, y esa es maligna. Espérate, te la embarajo más, ok. Espérate, te la tiro más suave. Ok. Estos tipos estaban haciendo negocio, ¿le estaba yendo bien? Sí. Estos tipos estaban de pronto haciendo buenos negocios, fueron allá, montaron, ¿les fue bien? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando lo traemos a nuestras vidas? Entonces tú estabas limpiando, ¿verdad? Y te sale el trabajo profesional. Y ya, entonces ya no vas ya con yo le digo los cueros, ya no vas con los cueros, sino que ya vas ya con tu galita, con los zapaticos de gala. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos orgullosos, decimos, no, es que porque la experiencia que yo traje de Colombia, lógicamente, o sea, me abrió puertas. Es que yo soy profesional, es que yo tengo una inteligencia y ya eso que nosotros le pedíamos, nos arrodillábamos, íbamos mi aposento es el baño, yo peleo con este man en el baño, ahí pidiéndole, y ya yo me olvidé de que yo tanto que le pedía a él, entonces ya no, nos ponemos orgullosos, ¿verdad? No, comenzamos a confiar en nuestras habilidades. Es porque yo soy el ingeniero. Es porque yo soy, y yo soy, y yo soy. Y el yo soy, dice la palabra en el Éxodo, que le dijo a Moisés, el yo soy Jehová. Ese yo soy. Y él se conoce en la Biblia como el yo soy. Entonces la jactancia humana es vana. Está dando la gloria al hombre, ¿verdad? Y ahí volvemos al punto de la secularidad. Y nos lleva a puntos como estos.
los éxitos que yo he alcanzado, es que yo he trabajado muy duro, yo me merezco eso. Yo soy un buen profesional, inteligentísimo, tengo olfato para los negocios. ¿Cuántos nos creemos así? Que yo, donde la veo, papi, eso te lo transforma en número. Y esos numeritos, papi, van para el banco. Tengo un olfato. ¿Cuántos nos creemos así? ¿Cuántas veces le pegas 3 veces al éxito y ya no vienes a la iglesia? No, estos manes ya, el pastor ya está tirando unas prédicas ahí que aburre, me duermo. Dios nos da los dones. Dios nos da los talentos. Nosotros no somos la última maravilla del mundo. Los talentos son dados por un creador que a veces no entendemos esa estructura. Leía el caso de Napoleón, como siendo un genio militar, había obtenido victorias, ¿verdad? Y su orgullo lo llevó a la caída. Estaba planificando invadir Rusia. Junto con él estaba un amigo que trataba de disuadirlo. Hey, Napo, para allá no cojamos. Hace mucho frío. Napo, men, escúchame. El amigo le dice el proverbio: propone, pero Dios dispone. Y Napoleón, ¿sabe qué le respondió? Yo dispongo así como propongo. Y dice la historia, cuenta la historia que ahí empezó su derrota. Su fracaso realmente sucedió. Buscaba los datos de esta guerra. Aproximadamente eran 770,000 hombres. O sea, yo me analizaba, la población de Adelaida, más o menos son 1.200 millones. 1.200.000, perdón. Firme, está en la jugada. O sea, casi toda la población, o sea, por un 20%, un 10%, no fue la población de Adelaida. Fue la que murió allí, quedó parado el 20% nada más. La soberanía humana, tarde o temprano, enfrentará las consecuencias, ¿verdad? Y muchas veces nosotros esas consecuencias, esas cuestiones no las tenemos en cuenta. Vamos y nos montamos empresas, ¿verdad? Queremos mudarnos a una casa más grande, la insensatez de no tener planificado las cosas. Queremos mudarnos porque queremos mudarnos, simple y llanamente. O la clásica, que me ha pasado un poco de eso y entenderla fue con dolor. Mi esposa me decía: no inviertas ahí, no inviertas ahí. Y mi insensatez, o sea, no, es que yo sé, ¿cómo nos va a ir mal, Adriana? Eso está controladito todo. Ricardo, no sé, hay un algo que... Y ¡pum! Nosotros no tenemos el control. Esto nos lleva entonces al último punto. Al último punto que quiero resaltar, y dice: vivir en obediencia. Recuerden que es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. O sea, el man viene y nos da una cátedra y después nos dice: hey, mira, o sea, tú tienes que hacer lo que la Biblia dice, porque si no es pecado de omisión. Hay pecado de comisión y hay pecado de omisión. Y el pecado de comisión resulta de no hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos encontramos versículos como este, Mateo 25. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos.
Somos forasteros. ¿Cuántos somos forasteros aquí? Pero vimos otro forastero y no lo fuiste a recoger al aeropuerto. No es que tengamos que salir corriendo, pero muchas veces hay mucha precariedad, muchos procesos donde nosotros como cristianos, donde nosotros como hijos de Dios estamos llamados a actuar. Porque hay una ley de Pareto. Muchos somos conocedores de esa ley, el 80-20. Y se utiliza en la estadística mucho. El 80-20, y lo traigo acá porque la ley de Pareto, si la traemos a este momento, el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo. El 20% de los asistentes de la iglesia son los únicos que están dándole provisión, ayudando y cogiendo. Y el otro 80% solamente es espectador. Solamente vienes a recibir, solamente vienes a mirar, pero no te involucras, no haces lo que dice Santiago. Entonces, mi hermano, ¿cuántas personas han pasado por tu vida? ¿Cuántas personas has tenido al frente? ¿Cuántas personas han estado allí en ese estado donde tú pudiste tener la posibilidad de dar y hacer y no lo hiciste? ¿Cuántas personas están enfermas? ¿Cuántas personas necesitan una sola palabra tuya? Nada necesitan un solo consejo. Y tú, por tu altivez, tú por estar en tus cosas, entre comillas, vienes a sentarte nada más, pertenecer a ese 80% y no se hace absolutamente nada por el prójimo. ¿A qué grupo perteneces? Hazte la pregunta. ¿A cuál grupo quisieras estar? ¿En el 20 o en el 80? En el 20% donde le metes, bueno, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí estoy yo, está mi tiempo. Y no tienes que estar de residente, no tienes que hacer, porque conozco gente, mira, que no tiene nada. Y ahí está dando, está produciendo, está en los business del man. Y eso es lo que Él te llama en el día de hoy, a que no hagas planes, a que no pienses en esas casas, no pienses en esos negocios, no pienses en lo que necesitas hacer, que pienses realmente en el reino venidero, porque esta vida es corta. Esta vida es corta. Mañana te puedes ir de este mundo, pero al final, ¿qué quedó? Y puede existir la pregunta, si el cuento fue bien echado y si el cuento fue mal echado, y no existió Dios, pues no perdí nada. Pues le creí al tipo y aquí en la tierra pues hice lo que pude. Pero vamos a ver si el cuento fue al revés y si el cuento sí es verdad. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿cómo estás viviendo? ¿Como una persona que toma las decisiones sin importar lo que Dios piensa, lo que Dios diga? Tú eres el propio Dios. Tú eres lo que dices. Si Dios quiere, lo haremos. Iremos allá, esto y aquello. O al final tú eres un teísta en ti mismo y tú dices que tú crees en Dios, pero llevas las cosas como a ti te parece. Ese era el mensaje que tenía para hoy, muchachos. Pongámonos de pie para darle la honra y la gloria a Dios. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque solamente contigo, Señor, nos damos cuenta de que las cosas, la vida es corta, la vida es humo, la vida es como esa neblina. Mañana podemos planificar, el futuro lo podemos tener prácticamente según nuestro criterio, lo podemos tener definido, pero tú dices que tú eres el dueño, que tú eres el soberano, que tú eres el Padre Celestial y que contigo en esos planes no salen. Señor, danos el entendimiento, danos la sabiduría, Padre, para no ser tercos. Señor, para escuchar los hombres a veces a nuestras esposas o viceversa. A veces nuestras esposas escuchar a nuestros esposos, porque hay mujeres tercas. Somos tercas. Señor, bendito. Señor, llega a corazón que esta palabra, Señor, haya tocado corazones, que haya tocado fibras, que haya habido entendimiento, Señor, y que tú, papá, nos hayas dado,
Señor, una semilla para seguirla regando, para seguirle echando agua, para que germine, para que ese corazón, Señor, se vaya conforme mañana a lo que tú tienes preparado para esa vida. Si el cuento, como dije, fue mal echado, pues no perdí nada. Pero si sí fue bien echado, quiero estar en tu presencia. Quiero estar haciendo tus negocios. Quiero que mis negocios sean tus negocios. Que mi planificación sea tu planificación, Señor. Quiero planear para el futuro, pero en mi propósito de vida debes estar tú. Debe haber una línea de tiempo donde tú estés interviniendo en mi vida. No puedo apartarte de mis planes. No puede haber una sola línea. Debe haber dos líneas, Padre, donde tú vayas caminando y vayas alante de la otra, porque tú eres el que das la luz, porque tú eres el que das esa visión, Señor, al hombre, esa sabiduría que viene de lo alto, viene de ti, no viene de mí. Esa jactancia que a veces nos hacemos, Señor, quítala, quita ese orgullo, mata el orgullo de nuestras vidas, mi Rey, y mi vida te la entrego a ti en esta tarde, en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado te hemos orado. Amén y amén, mi Señor.